Las tardes de Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes dentro de esta programación de todo sobre el coronavirus, programación que RPP Noticias ha puesto para que estemos bien acompañados en estos días de cuarentena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les doy la bienvenida en este día martes 16 de junio, que es el día 169 desde que se dio a conocer esta enfermedad en Wuhan, en la China, día 103 del primer caso de COVID-19 en el Perú y día 93 del estado de emergencia en nuestra patria. Hasta este momento son más de 8 millones de casos ya los que hay en el mundo y más de 432,000 fallecimientos, 438,000 en el planeta. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta edición de Las Tardes de Cuidando tu Salud. Quiero empezar, señora, con una disculpa si se quiere, si alguien malinterpretó lo que dije ayer sobre la profesión veterinaria. Me llegan aquí los mensajes que un doctor que es veterinario, el doctor Pancho Cabero, se ha sentido muy ofendido por lo que dijimos ayer y piensa que yo he ofendido a los veterinarios. No es así. Yo ya estoy viejo para comprarme líos con personas, con profesiones. Lo que yo dije ayer, y lo rectifico hoy día, que no me parece que una persona que ejerce la profesión de veterinaria tenga que decir que todos los peruanos, si tomaran sus gotitas de ivermectina, desaparecería la COVID-19 del Perú. Me reafirmo en eso. Yo creo que ninguna persona, ni siquiera un médico humano o un médico veterinario, pues debe decir una cosa como esa, ¿no? De decir que si todos los peruanos, los 33 millones de peruanos, tomaran sus gotitas de ivermectina, se desaparecería esta enfermedad. No me parece eso lo correcto. Dicho eso, y lo ratifico, ya sea un médico veterinario o un médico humano, de medicina humana, el que diga eso, yo me expresaría igual, ¿ok? Quizás se sintió un poco ofendido por lo que dije de médico de médicos. Esa es una broma que no tuve tiempo ayer de explicarla, pero se la voy a contar yo ahora a todos, ¿ok? Yo tenía un amigo que era veterinario. Tengo muchos amigos veterinarios, pero este era graciosísimo. Él era muy gracioso, este amigo. Entonces, cada vez que nos presentábamos en fiestas, en reuniones, de verdad, él daba la mano a quien nos saludaba y decía: doctor González, médico de médicos. Entonces todo el mundo se reía, ¿no? Médico de médicos. ¿Qué es usted? Soy veterinario, decía. Médico de médicos. Entonces era una broma en contra de los médicos y ayer se me ocurrió decir eso, pero lo dije de manera incompleta. Pero si es que alguien se ha sentido ofendido, algún veterinario, médico veterinario, les expreso mis disculpas. No fue mi intención ofender a ningún veterinario, una profesión de la que tengo muchos familiares, amigos. Así es que no, ya estoy viejo para ese tipo de cosas, ¿ok? Pero sí, insisto, en que ningún médico veterinario, ni ningún médico de medicina humana puede decir que si los 33 millones de personas en el Perú se tomaran sus gotitas de ivermectina, la enfermedad COVID-19 desaparecería del Perú. Eso, y lo ratifico, es un sin propósito. Eso no, es una sin razón. Lo puedo decir. No hay absolutamente ninguna evidencia científica de que eso ocurra, ¿ok? Así es que, pues nada, si alguien se sintió ofendido por esto, expreso nuevamente mis disculpas. Como les digo, ya estoy viejito como para que pues me tenga que comprar problemas con nadie, ¿ok? No fue mi intención hacer eso o ofender a los profesionales de veterinaria. Y nuevamente insisto, porque todo hay que volver a decirlo. Si alguien dice, ya sea un médico veterinario o un médico de medicina humana, que si los 33 millones de peruanos se tomaran sus gotitas de ivermectina desaparecía la enfermedad, eso es una sin razón, sin base científica alguna. Muy bien, yendo a nuestro programa del día de hoy.
La noticia, obviamente, la del día, es la que comentamos esta mañana en Encendidos, de que un medicamento llamado dexametasona, que fíjese que empezó a usarse en 1961, o sea, tiene 49 años este medicamento, y que se usa para muchas cosas. Nosotros lo usábamos muchísimo para los pacientes con cáncer, para que los síntomas de la quimioterapia no sean tan intensos, pero se usa en dermatología, se usa en reumatología, se usa en todo. Es un medicamento que pertenece a la familia de las cortisonas, de los esteroides. Es un medicamento muy bueno, muy versátil. Oiga, imagínese, un medicamento tan barato, porque es baratísima la dexametasona, ha demostrado que es hasta ahora el único medicamento que es capaz de disminuir la mortalidad causada por este nuevo coronavirus, en un estudio que se ha hecho en Inglaterra. Es un estudio súper científico, como debe ser la ciencia. Ya usted sabe que este programa va con ciencia. Y lo vamos a explicar en un momentito más para ver cómo hicieron ese proceso, porque usted, señor, señora que escucha el programa, debe entender cómo se hacen este tipo de estudios. Como lo hemos dicho varias veces, cuando alguien toma una medicina, por ejemplo, para la presión, para la diabetes, para el cáncer, ese medicamento que usted toma, ese medicamento ha pasado por una serie de estudios, porque si no, no se pusiera a disposición de los pacientes. Entonces, eso es lo que se ha hecho con esta dexametasona, y eso obviamente hay que comentarlo, lo vamos a comentar más tarde. Pero ahora está con nosotros el doctor Rubén Mayorga, representante de la Organización Mundial de la Salud en el Perú, quien va a comentar con nosotros sobre un repunte que se ha considerado como extremadamente grave de casos de COVID-19 en Pekín, en la China. Doctor Mayorga, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta, y un saludo a todos los televidentes en esta tarde desde una Lima con el cielo radiantemente azul. Qué lindo cielo azul, ojalá que permanezca siempre así azul, libre de contaminación. Doctor, explíquenos un poquito, explíquele a nuestros oyentes en qué consiste este brote extremadamente grave de casos de COVID-19 en Pekín. Pues mire, yo siento que es un poco como cuando empezó el COVID-19, ¿no? Y es que siendo Pekín una ciudad tan grande y tan interconectada y donde ocurren tantas interacciones humanas, el detectar 100 casos en una reciente semana implica que es necesario un control muy estricto de los casos detectados y de los contactos cercanos para poder detener este brote. Vemos cómo el COVID, si no le hacemos caso, tiene un potencial de diseminación enorme. Entonces, siendo un poco menos de 100 casos en Pekín, una ciudad muy grande, muy conectada, con un potencial enorme de diseminación, es bastante importante hacer todo lo posible por detener allí la transmisión y aislar los 14 días de rigor a los casos, y de aislar a los contactos cercanos y buscar infección, ¿verdad? Buscar infección ahí también. Ya sobre todo, que usted sabe cómo hemos visto el asunto de los asintomáticos que pueden transmitir. Exactamente. Entonces, en una sola semana se han encontrado 100 casos más o menos, dice, de la enfermedad en la ciudad de Pekín. Doctor Mayorga, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, quiero que hablemos, y para que nuestros oyentes tengan el concepto de lo que se llama la segunda ola. ¿Es esto parte de la segunda ola que algunos países estaban temiendo? Eso es lo que vamos a conversar con el doctor Mayorga al regresar después de la... Y ya estamos de regreso en estas tardes de Cuidando tu Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta. Bienvenidos a este nuevo segmento del programa Las tardes de Cuidando tu Salud. Estamos conversando, si usted recién se une a nuestra programación, con el doctor Rubén Mayorga, quien es representante de la Organización Mundial de la Salud en el Perú, y ya nos contó de que en la ciudad de Pekín, en la China, se han encontrado cerca de 100 casos en una semana de esta enfermedad. Entonces, yo, para empezar este segmento, quisiera preguntarle al doctor Mayorga. Doctor, ¿cómo se define esta famosa segunda ola? ¿Y es un ejemplo de una segunda ola tan temida? En realidad, segunda ola sería, doctor Huerta, cuando ya hay una transmisión bastante controlada
en un país y de repente empieza nuevamente a acelerarse el número de casos en esa misma localidad. Es importante diferenciar esta segunda ola de una primera ola que aún no se ha controlado, ¿verdad? Entonces, si hubiese, por ejemplo, en este momento un repunte en el número de casos en Perú, por ejemplo, sería simplemente un agravamiento de esta primera ola y no una segunda ola. Segunda ola implicaría... Si es que hubiera un repunte, obviamente eso no es segunda ola, porque eso lo que sería un agravamiento de la situación actual, una persistencia de la situación actual, un agravamiento, usted nos dice, y eso no es segunda ola. Para que ocurra segunda ola, tiene que haberse controlado. Por ejemplo, ¿qué? España, Italia, que ya controlaron Nueva Zelanda, que ya controlaron todo, que ya desapareció y que vuelva a aparecer la enfermedad. Pero en este caso usted nos dice que esto no califica para segunda ola porque esto es un brote, recién está empezando. Si esto avanzara y no se dieran cuenta y volvieran a tener miles de casos, allí sería una segunda ola, ¿cierto? Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados que han tenido un repunte, se dice que no es todavía una segunda ola, sino que es simplemente un agravamiento de la primera ola que tuvieron estos estados, ¿verdad? Entonces, efectivamente, segunda ola es hasta cuando se tiene un control de el primer embate del COVID-19. Correcto. Y este término se acuñó pues precisamente en 1918, porque después de haberse ido en el verano la enfermedad, cuando regresó septiembre, octubre, hubo una segunda ola muy, muy mortífera en los Estados Unidos y ahí se acuñó este término de segunda ola. Muy bien. Doctor, entonces, eso nos dice que cualquier país que supere la epidemia debe tener, digamos, una vez superada la epidemia, un sistema de vigilancia, pero muy activo para estar al tanto de lo que pasa en todo lado y poder detectar tempranito los casos, como está haciendo Pekín. ¿Cómo? Explíquele a nuestros oyentes en qué consiste un sistema de vigilancia. Sí, doctor Huerta, en realidad algo que nos preocupa mucho como OPS y OMS es que la vigilancia de las enfermedades respiratorias durante esta emergencia COVID con gripe. Entiendo. Y entonces, para tener un sistema de vigilancia activo, se necesita, por ejemplo, que los centros de salud, los hospitales, incluso muchos consultorios privados, clínicas, estén interconectadas para que cuando reciban un caso sospechoso, inmediatamente lo comuniquen a una central, ¿cierto? Sí, y luego que se hagan que se tomen ciertas muestras y, por ejemplo, en los laboratorios de gripe o de vigilancia de enfermedades respiratorias agudas, se tenga esta caracterización de qué tipo de infección es y que se detecte cuando empiecen a aumentar los casos de gripe. Y luego es bastante importante estos centros porque son quienes proveen también de las cepas nuevas que puede haber en el caso de la gripe y son las que se usan para hacer la vacuna, por ejemplo, doctor. Ahora, en este nuevo brote en la ciudad de Pekín, ¿cómo es que se detectaron? ¿Se tienen detalles de cómo se detectaron los casos? Se habla de que hay un mercado, el mercado de Xinfadi, que parece que muchas de las personas del brote están cerca del mercado o trabajan en el mercado. ¿Se tienen algunos detalles de eso? El único detalle que yo tengo es del mercado, pero precisamente esos detalles de si es el sistema de ventilación o si está vinculado a algún animal, es precisamente lo que se busca, ¿verdad? Porque se tiene que encontrar cuál es la fuente común que está originando este brote. O si es como se cree, hay contacto entre humanos, porque el virus detectado en Pekín se asemeja más a las cepas que han sido localizadas en Europa que a las anteriores que había en China. Entonces hay que investigar cómo fue que llegó este COVID-19 a esta comunidad y luego cómo se gestionó la transmisión entre humanos, que es como se transmite más fácilmente este virus. Ah, qué interesante. Ha dicho usted una cosa muy importante, de que este virus que se ha encontrado en Pekín, en la China, cuando le han tomado su huella digital, porque eso es lo que se hace con los estudios genéticos, cuando le han tomado la huella digital, entre comillas, del pasaporte de este virus, tiene pasaporte europeo, huella digital europea. Entonces será pues un virus que ha ido con un turista o una persona china que vivía allí, que vivía en Europa. Sí, ese es el tema, que tiene que verse de dónde se originó, porque posiblemente quien introdujo este virus en Pekín estuvo en Europa.
Qué interesante. Y entonces los virus, así cuando van llegando a territorios, van adoptando digamos, la huella digital de ese lugar. Así hay virus europeos, virus norteamericanos. Se podrá hablar en algún momento ya, si hiciéramos, porque ya tenemos miles de casos en el Perú, se podría decir que tenemos un virus peruano. En realidad, desde que vino el COVID a Perú, el Instituto Nacional de Salud ha estado caracterizando el genoma de los primeros virus localizados aquí, que efectivamente tenían una vinculación genética con otras cepas en España y en Italia. Entonces, sí hay una cepa peruana y es importante que esto se determine porque cuando hay mucha variabilidad de virus es importante que las vacunas que se hagan cubran esa variabilidad. Entonces, por el momento todavía no hay una gran mutación de los virus, de los COVID-19. Entonces, no hay todavía ninguna alerta para que estemos pensando que va a haber una mutación muy grande de estos virus. Pero, como usted bien dice, llevamos apenas 100 y pico de días desde que empezó esta pandemia. Llevamos solo un poquito más de 100 días desde que empezó en Perú y no sabemos cómo va a evolucionar esto y si va a ser necesario ir teniendo vacunas cada estación, como es el caso para la gripe actualmente. Muy bien, qué interesante. Obviamente, hasta este momento, porque ya se han hecho más de, creo que 25.000, 30.000 ya de genomas en el mundo entero, lo que se llama la antenita esa del virus que tiene el RBC, se llama ese segmento, es inmutable y ese es el que va a permitir que tengamos una sola vacuna para todo el mundo, porque si no sería terrible. Imagínense que cada país, doctor, tenga que hacer su vacuna, la vacuna ecuatoriana, la argentina, la congolesa. Eso sería terrible, ¿no es cierto? Felizmente vamos a tener una sola vacuna. Así es. Muy bien. Doctor, por favor, le pido que se quede en la línea. Cuando regresemos, quisiera explicar con su ayuda a nuestros oyentes cómo es que se desarrollan las medicinas, cómo es que se hacen los estudios clínicos, todo a raíz de esta noticia que viene de Inglaterra, de que la dexametasona podría ser activa en el manejo de esta enfermedad. Regresamos. No se vayan. Gracias. Tu salud a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Rubén Mayorga. Él es representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en el Perú. Y en la primera parte del programa hemos analizado este brote, porque todavía no puede ser definido como una segunda ola, pero este brote obviamente preocupante en la ciudad de Pekín, en la China, en la que cerca de 100 casos han sido encontrados del nuevo coronavirus, y lo que el doctor Mayorga nos dijo que es interesantísimo, el virus parece que es europeo, ha sido reimportado a la China. Doctor Mayorga, ahora quisiera que hablemos un poquito sobre cómo se hacen los estudios en esta pandemia, porque hay mucha gente que dice no hay tiempo para hacer ciencia, no hay tiempo para hacer ciencia, dice hay que dar lo que sea, dicen unos, pero en realidad sí hay tiempo para hacer ciencia, obviamente, y el día de hoy sale este estudio científico muy bien hecho en Inglaterra, en la que se demuestra de que un antiguo medicamento que se llama dexametasona es el primero en disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Quisiera su reflexión de ¿se puede o no se puede hacer ciencia durante una pandemia? Es necesario hacer ciencia durante una pandemia. Lo que pasa es que los principios de ética que rigen en la medicina humana, y cuando tenemos una enfermedad tan peligrosa como el COVID-19, también nos diría que podemos tratar de usar algunos medicamentos que aún sin que estén comprobada su eficacia, por el hecho de que haya una razón teórica por la cual pudiera ser eficaz, y luego por el hecho también de que no tenga efectos secundarios muy importantes, puede hacerse una investigación para investigar, para ver cuál es el efecto de estos medicamentos, que generalmente son medicamentos que ya existen para otras enfermedades. Entonces, como usted dice, en el caso de la dexametasona, que tiene ya más de 59 años de estar siendo usada, se encontró en este estudio multicéntrico grande en el Reino Unido que disminuye el 17% la mortalidad en pacientes graves, ¿verdad? Y se encontró también que en pacientes que no están graves no hace nada.
Exactamente. Y usted ha dicho una palabra clave, que es posible en tiempo de pandemia, de urgencia, usar cierto tipo de medicamentos a pesar que no se ha comprobado que funcionen, pero usted ha dicho la palabra clave y que se investigue en el camino. Y ayer tuvimos esa noticia, doctor Mayorga, cuando la FDA aquí en Estados Unidos, que hace mes y medio, casi 2 meses, había autorizado el uso de urgencia en investigación compasivo de la hidroxicloroquina, ayer dijo, hemos investigado, no funciona y la suspendemos. Eso es ciencia, ¿cierto? Es ciencia también. Entonces, y lo que pasa es que, como usted bien menciona, allí también tenemos que ver en qué casos y en qué pacientes se desaconseja su uso, en pacientes que están también graves, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si usted quisiera utilizar la hidroxicloroquina en otro tipo de pacientes, tiene que hacer un protocolo nuevo para estudiarlo, por ejemplo, en casos leves, o si quisiera utilizarlo en profilaxia. Entonces, todo tipo de estudio tiene que tener muy claramente qué tipo de persona va a ser investigada. Luego, si usted quiere hacerlo aleatorio, tiene que tener una herramienta para hacerlo aleatorio. Y luego todos los criterios de inclusión y de exclusión tienen que ser estándar, ¿verdad? Porque únicamente teniendo circunstancias de investigación estándar, se pueden hacer luego los estudios a repetición, y la ciencia se hace con repeticiones, ¿verdad? Entonces, si usted encuentra que dar este medicamento da un buen resultado en 1, 2, 3, 4 y más pacientes, a medida que usted está teniendo esta confirmación, usted está haciendo ciencia diciendo que es muy probable que el efecto positivo de ese medicamento es cierto y no producto de una casualidad. Por eso se estudian muchas personas, y el repetir el mismo hallazgo es lo que va haciendo ciencia. Exactamente, de ahí, partiendo de esas observaciones, ya se hacen estudios más complicados para tratar de probar si realmente funciona el medicamento o no. Doctor Rubén Mayorga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde y aclarar estos importantes conceptos para los oyentes de RPP Noticias. Primero, ¿qué es una segunda oleada? ¿Qué cosa es un brote? ¿Qué cosas son los servicios de vigilancia epidemiológica que deben existir en todo lado? Y en la segunda parte, que nos ha dado importantes conceptos sobre lo que es la investigación médica, incluso en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, doctor Mayorga. Mucho gusto, doctor Huerta, y hasta pronto. Encantado. Muchísimas gracias, doctor Rubén Mayorga. Él es médico, él es representante de la Organización Panamericana de la Salud. En los últimos 15 minutos del programa, ¿qué les parece si tomamos su llamada? Señor, señora, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario sobre este nuevo coronavirus, la salud o algo, 212-4100, 212-7165 en Lima Metropolitana, y el 0800-13-14-0, número gratuito a nivel nacional, están listos para usted. Regresamos, no se vaya. Amorcito,